bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Damos una cariñosa bienvenida a nuestro pastor, docente de nuestra universidad, Juan Millanado Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla también, les da la bienvenida Raúl Medina. Durante esta semana, nuestra conversación va a estar centrada en la Biblia como historia. Uno podría preguntarse por qué tenemos que recorrer la historia para estudiar la Biblia. ¿Cómo lo ve, pastor, esto es la historia? ¿Qué es lo que es la historia? ¿Alguna cosa interesante que podríamos decir? Bueno, la historia tiene a todas vistas un gran valor, porque mientras más lejos miremos hacia atrás, más lejos podremos mirar hacia adelante. Se aprende mucho de lo que ha sido la experiencia de gente que nos precedió, ¿no? Así que si uno es ignorante de las cosas que ocurrieron antes que uno naciera, está condenado a ser un niño, ¿no? Así que es bueno, la historia tiene un tremendo valor, y sobre todo si es la historia sagrada, la historia como la narra la Biblia. Bueno, la verdad es que todo en la vida tiene sus raíces en la historia. Y la historia es el registro de la experiencia humana, dice, el tejido, la urdimbre de la vida y el marco de referencia de nuestra identidad. Existimos y vivimos en el tiempo y el espacio. ¿Qué te parece esa frase? Sí. No, ahí hay mucha filosofía, hay mucho del pensamiento bíblico judeo-cristiano en lo que tú acabas de mencionar. Claro. Porque hay una visión clásica fundada en las intuiciones griegas, y digo intuiciones griegas, que imprudentemente algunos cristianos en los primeros siglos le dieron la bienvenida al seno del cristianismo, que habla de un Dios estático, inmutable, que habita ya en el topos Uranus, y que no quiere ni puede comunicarse con los hombres. No puede revelarse en tiempo y espacio, porque si viniera tiempo y espacio dejaría de ser Dios. Esa idea ha congelado la teología y está en tremendo contraste con el Dios de la Biblia, que se involucra, que interviene, que baja, que desciende, que redime, que salva. El mundo, digamos, el concepto de historia bíblica es muy distinto al concepto clásico griego. En el centro de nuestra conversación está ahí en Éxodo 22. Aquella historia, pues. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Me he encontrado con algunas personas que cuando hablan de los 10 mandamientos comienzan con este texto. Interesante, ¿eh? Porque dicen que este es parte de los mandamientos, no el contenido, sino involucra esos mandamientos porque les recuerda a Israel acerca de dónde han venido, cómo Dios milagrosamente los ha sacado. Y después le ha dado sus ordenanzas, ¿verdad? Moisés, instruido por Dios, le recuerda al pueblo es que ellos ya son salvos, ya fueron liberados de la esclavitud y han recibido de Dios el derecho para ir a la tierra prometida. Pero ahora con los mandamientos, que va a regular la relación con Dios y los semejantes, Dios le quiere dar la idoneidad a ese pueblo para que entre y habite la tierra prometida. Allí en el Primera de Samuel 17, comentando puntualmente uno de los aspectos de nuestra semana, de nuestros títulos, David, Salomón y la monarquía. Hubo personas que llegaron a la conclusión que David y Salomón no habían existido, que era parte de alguna historia de alguien, pero que no era la veracidad. Claro. Y la verdad las cosas es que los hechos que registra la Biblia están compuestos de antecedentes totalmente reales, lugares reales. ¿Qué te parece esta historia de David? ¿Será cierto o no será verdad? Bueno, ahora en el 2020 decir que David y Salomón no existieron, hago una analogía, es como decir que la pandemia, el coronavirus no existe y es una mentira, ¿me entiendes? O sea, es algo completamente tirado de los cabellos. Pero hay
importantes descubrimientos arqueológicos. Digamos, en el mundo de la arqueología bíblica, la pala y la picota del arqueólogo, lo único que han hecho es descubrir lo que corrobora la existencia de estos dos reyes históricos, David y Salomón. Exactamente, eso es muy importante porque si la Biblia relata, por ejemplo, en Samuel los acontecimientos, unas guerras entre Israel y los filisteos, quiere decir de que si no existieron, esto es un relato que no tiene valor, que la Biblia estaría contando historias ficticias, pero como existe, como tú dices, efectivamente, la arqueología ha demostrado, se han encontrado antecedentes de la existencia del rey, de Salomón, qué sé yo. La historia entonces ahora de 1 Samuel, capítulo 17, tiene sentido. Por ejemplo, dicen los israelitas, los ejércitos de los israelitas y los filisteos preparados para la batalla, ¿no es cierto? Y Goliat, esa es más o menos la historia, el relato de 1 Samuel 17. Y luego empieza en el versículo 1 diciendo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efe también. O sea, tanto detalle que se entrega que la arqueología comprueba que existe, por lo tanto estos lugares también existieron, y efectivamente le da un realce, una veracidad a la palabra de Dios. Por eso que cuando uno estudia la Biblia en concordancia con la historia, va ratificando que el relato bíblico, que la palabra de Dios es verdad, es exacta y corresponde a lo que dice. Claro. Es interesante que para, digamos, el devenir profético, la enseñanza bíblica, la historia es fundamental, porque la historia no es más que la arena donde Dios actúa y interviene. La verdad es que en el fondo son las intervenciones de Dios que hacen la historia. La venida de Jesucristo, el Hijo de Dios a este mundo, ha dividido la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. De manera que siempre las críticas están en dos áreas: desacreditar la Biblia, porque no puede predecir el futuro, quizás, según los críticos, ¿no es cierto? Y entonces desacreditar a los escritores, que otro escribió, que el personaje no existió. Es decir, de alguna manera los críticos de Dios, en el fondo, van a criticar la Biblia, y en la Biblia lo que encontramos son las intervenciones de Dios, Dios involucrado, Dios actuando en beneficio del pueblo que ama. Lo interesante y trágico es que si sacamos a David de la historia, se pierde prácticamente todo un hilo conductor de salvación hacia adelante, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque David parte de la raíz, ¿no es cierto?, de ese Jesús que vino y nació. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias.